buenos días, mis discípulos amados. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho este momento para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reflexionando sobre la maravillosa creación de Dios, uno se queda atónito. La abundancia es el patrón en todo el universo, pero al mismo tiempo yo me maravillo de la inteligencia que está detrás de cada planta, de cada flor, de cada animal. Yo amo los perros y descubro en ellos al Dios creador. Con mi señora nos sorprendemos con qué inteligencia ellos entienden nuestras conversaciones y veo en sus ojos sus emociones. En diferentes redes sociales pasan videos de animalitos agradecidos a Dios y a la ayuda humana, desde un león hasta un pajarito. Hace un par de semanas vi un video donde un ciervo se paró en una ruta de Estados Unidos deteniendo los autos, arriesgando su propia vida, hasta que un par de personas entendieron lo que les estaba pidiendo, que ayudaran a toda su familia que se había enterrado en un pantano. Por Dios, ¿quién le enseñó a pedir ayuda al ser humano en esa situación? Y una de las cosas que más me maravillaron cuando la descubrí fue entender que Dios, desde el primer momento que creó la vida, esta funciona en piloto automático. Existen leyes universales y espirituales que funcionan automáticamente. Voy a citar algunos ejemplos quizás un poco tontos, pero efectivos. Si uno dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, obtengo agua. ¿Necesito orar para que eso suceda? No, porque es una ley universal. No importa si eres cristiano, musulmán o budista, unes dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno y obtienes agua. Plantas naranjas, cosechas naranjas. Plantas tomates, cosechas tomates. Tiras un objeto para arriba y hazte a un lado porque caerá al piso por la ley de gravedad. Se unen un conejo y una conejita y nacerá un conejo. Y las leyes espirituales funcionan de la misma manera. Quisiera que me acompañen, por favor, al libro de Gálatas, en el capítulo 6, y comenzando a leer en el versículo 7, leemos esta maravillosa palabra de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Y por qué ocurre esto? Porque existen leyes inmutables que nadie puede romper o saltar. Fíjense, por favor, acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 9, y comenzando a leer el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Estás compartiendo con el ministerio que te enseña la integridad, exactitud y precisión de la palabra de Dios? Muchas veces me encuentro con compañeros, hermanos y hermanas en Cristo que me dicen, ministro, este mes no pude compartir porque era muy poquito lo que tenía para dar. Y yo le suelo contestar, ¿cuánto es poco para alimentar a un pajarito? Esto es un tema que yo deseo compartir porque es un paralelismo de cómo funcionan las leyes espirituales de Dios. Dios te pide que te adhieras a sus leyes. ¿Para qué? Porque Él intenta bendecirte. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Si siembras escasamente,
escasamente cosecharás. Pero si siembras generosamente, generosamente cosecharás. Para Dios no tiene importancia el número ni la cantidad de lo que tú puedas compartir de la abundancia que Dios te da. Porque, como yo recién acabo de citarlo, ¿no? ¿Cuánto es poco para alimentar a un pajarito? Miren, para entender este paralelismo que yo trato de compartirles, acompáñenme por favor al libro de Marcos, en el capítulo 12, y comenzando a leer el versículo 41, dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. O sea, su ofrenda, desde el punto de vista económico, era mínima. Ahora, observen de la enseñanza a través de esto que Jesucristo está compartiendo. En el versículo 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta pobre viuda echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Dios te exhorta una y otra vez que te adhiera a las leyes espirituales que Él ha creado para bendecirte. Él desea que tengas éxito en tu vida personal, familiar, empresarial, comercial, artística. Y solo eso se alcanza de manera verdadera y permanente si te adhieres a sus leyes espirituales. Hoy en esta enseñanza voy a citarte solo 3 leyes que funcionan con una exactitud matemática y una precisión científica que te permitirán alcanzar el éxito que deseas y mereces, porque Dios te ama. Él ha entregado a su Hijo unigénito para que todos nosotros vivamos y para que esa vida sea una vida abundante, poderosa y victoriosa. La primera ley del éxito que voy a citarte es enfócate. Enfocarse es la capacidad de concentrar la atención, la energía y los recursos en una meta específica, dejando de lado distracciones y prioridades secundarias. Es un acto consciente y deliberado que implica claridad en el propósito, disciplina en la acción y constancia en el esfuerzo. En esencia, es elegir lo que importa y comprometerse plenamente con ello. En la vida cristiana el enfoque es esencial para no desviarnos en medio de las distracciones y desafíos del mundo. Enfocarnos en Jesús nos permite caminar firmemente en su propósito. Ahora, yo quiero que entiendas que esto es un paralelismo, porque estas leyes espirituales funcionan para todo lo que tú decidas alcanzar. ¿Qué decides ser? ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser un buen cristiano, un buen discípulo de Jesucristo? Aplica esta ley. Aplica esta primera ley, que es enfocarte en lo que tú deseas. Pero esto va para todo, porque Dios desea lo mejor para nosotros. Él, todo lo que sea concerniente a nuestra vida terrenal y a nuestra vida espiritual, ya nos lo dio. Y hoy vas a conocer cómo, en la medida que tú te enfoques en lo que realmente deseas, vas a ver cómo Dios te abre la ventana de los cielos para alcanzarlo. No importa lo que seas. Este es un ejemplo relacionado a la vida espiritual. Por favor, acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros, como verdaderos discípulos de Jesucristo, tenemos que mirarnos en nuestro Señor, en Jesús, y ser imitadores de Él, imitándolo de cómo Él se comportó, cómo Él caminó, cómo Él se enfocó en el propósito de su vida. Yo quiero ser un mejor discípulo de Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que enfocarme en Jesús. ¿Qué quieres lograr tú? ¿Qué quieres cambiar en tu vida? Enfócate en lo que tú deseas ser, en lo que tú deseas alcanzar. Ese es el secreto, esa es la ley que funciona en automático. Fíjense, por favor, Colosenses,
capítulo 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vuelvo a repetir, es un paralelismo para la vida espiritual. Ahora, yo este mismo concepto lo puedo aplicar para cualquier cosa en el mundo terrenal. Vamos a suponer que yo quiero ser un basquetbolista, un futbolista, un corredor de auto. Poner las cosas en lo que quieres ser, no en lo que te falta, no en tu fracaso, sino en lo que realmente quieres ser. Ya voy a citar algunos ejemplos relacionados con esto. Filipenses, por favor, capítulo 3, versículo 13. Pablo, por revelación, dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces Pablo, por medio de revelación, nos enseña cómo tenemos que aplicar esta ley de enfocarnos en cualquier propósito. Si yo me quiero enfocar en el propósito de ser igual a Cristo, no pretendo haberlo ya alcanzado, dice Pablo, pero ¿yo qué hago? Prosigo a la meta. No me estoy preocupando por las cosas que hice mal o por lo que no hice, sino que mi compromiso, mi enfoque es día a día, minuto a minuto, hora a hora. ¿Para qué? Para alcanzar aquello que yo anhelo. En este caso, como lo cita la palabra, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hace un par de años entendí la energía y el poder que genera el enfocarse en lo que deseas para convertirte en aquello que quieres ser, alcanzar o tener. Y creo oportuno citarlo en este momento. Miren este ejemplo, es muy conocido, es muy probable que tú lo hayas practicado en la escuela primaria. Una lupa enfocando la luz del sol en un punto específico demostrará su tremendo poder. Ahora, esa misma lupa, enfocando la luz del sol en diferentes puntos, nos hará creer que no hay poder en la luz del sol. De la misma manera, una mente con un pensamiento enfocado en un tema puntual producirá el milagro. Entonces, a modo de reflexión, el enfoque implica disciplina espiritual. Al mantener nuestra mirada en Cristo, nuestras decisiones diarias estarán alineadas con su voluntad. Evitemos la dispersión y busquemos la guía por medio de la palabra de Dios. Y yo voy a citar acá algunos beneficios de enfocarse para alcanzar el éxito en cualquier área de tu vida. El primero, claridad de metas. Enfocarte ayuda a definir lo que realmente queremos lograr, evitando el agotamiento por tratar de abarcar demasiado. Una visión clara da sentido y dirección a nuestras acciones. Ese es el beneficio 1. Fíjense, beneficio 2. Mejora la productividad. Al eliminar distracciones somos capaces de realizar tareas más rápido y con mayor calidad. La energía canalizada correctamente multiplica los resultados. 3. Desarrollo de habilidades, otro de los beneficios. La concentración en un área específica permite el aprendizaje profundo y la mejora continua, transformándonos en expertos o líderes en lo que hacemos. Qué maravilloso, ¿no? Todas estas cosas son las que Dios ha hecho disponibles. 4. Logro consistente de objetivos. Con un enfoque sostenido, las pequeñas acciones se acumulan, generando avances significativos y duraderos hacia nuestras metas. Número 5. Reducción del estrés. Al priorizar y centrar la atención, se evita la sobrecarga de responsabilidades innecesarias, lo que disminuye la ansiedad y mejora el bienestar emocional. Lo que acabamos de ver que Pablo nos exhortaba. Yo no pretendo haberlo alcanzado, dice Pablo, pero yo procuro rumbo a la meta, lo que yo quiero convertirme. 6. Fortaleza mental. La práctica de enfocarse desarrolla disciplina, paciencia y resiliencia, habilidades esenciales para enfrentar desafíos y superar obstáculos.
Número 7. Mayor satisfacción personal. Lograr lo que es realmente importante o lo que realmente nos importa, en lugar de dispersarse en múltiples direcciones, genera un sentido profundo de realización y plenitud. Entonces, enfocarse es una de las habilidades más valiosas que un ser humano puede cultivar para alcanzar el éxito en cualquier ámbito de la vida. Requiere práctica y compromiso, pero los frutos son invaluables. Una vida más intencionada, efectiva y significativa. El enfoque requiere alineación entre pensamiento, emoción y acción, permitiendo que nuestras capacidades trabajen de manera coordinada hacia un objetivo. Es también una práctica de autodominio, ya que implica resistir la tentación de dispersarse en actividades que no contribuyen al propósito principal. Y en este momento quiero aprovechar para compartirte 3 consejos prácticos para desarrollar el enfoque en la vida diaria. Primero, establece metas claras y específicas. ¿Cómo hacerlo? Define exactamente qué quieres lograr y por qué es importante. Divide tus metas en objetivos más pequeños y manejables y priorízalos según su relevancia. ¿Por qué funciona? La claridad elimina la confusión y da dirección. Cuando sabes lo que persigues, es más fácil resistir distracciones y mantenerte en el camino. Por ejemplo, en lugar de decir quiero mejorar mi salud, enfócate en voy a caminar 30 minutos diarios, 5 días a la semana. ¿Se dan cuenta qué simple que es? Llévalo este concepto, lleva esta ley espiritual a cualquier área de tu vida. Practícala. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de dirigir, de enfocarte con respecto a las cosas que quieres. Número 2. Crea un entorno libre de distracciones. ¿Cómo hacerlo? Identifica tus principales distracciones: redes sociales, notificaciones, desorden, pensamientos equivocados, y elimínalas o redúcelas. Dedica un espacio específico y ordenado para trabajar o reflexionar. ¿Por qué funciona? Porque un ambiente propicio minimiza la tentación de desviar la atención y refuerza el hábito de concentrarte en lo importante. Vamos a ver un ejemplo práctico. Simplifica las notificaciones del celular mientras trabajas y utiliza la técnica Pomodoro. 25 minutos de trabajo concentrado, seguidos de un breve descanso. Fíjense qué sencillo. ¿Qué quieres lograr? Lo que intentes lograr. Hablemos de la palabra de Dios. 25 minutos de estudio, de trabajo concentrado de la palabra de Dios, seguido de un breve descanso, para descansar tu mente. Y vuelve nuevamente a aplicar 25 minutos de trabajo concentrado. ¿Te das cuenta? Y acá tengo algo maravilloso que practica la atención plena, lo que en el mundo se conoce como mindfulness, conciencia. Mindfulness es la práctica de prestar atención de manera intencionada al momento presente, con curiosidad y sin juzgar. Significa estar consciente de lo que estás haciendo, sintiendo y pensando aquí y ahora, en lugar de quedarte atrapado en preocupaciones del pasado o ansiedades del futuro. Se trata de enfocarte completamente en lo que ocurre a tu alrededor y dentro de ti: la respiración, los sonidos, los sabores, las emociones o los pensamientos, aceptándolos tal como son, sin intentar cambiarlos. Esta práctica ayuda a calmar la mente, mejorar la concentración y disfrutar más de la vida cotidiana. Practica el mindfulness. Mirá, acompáñame por favor al libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Dios, a través de su palabra, nos enseña cómo tenemos que manejarnos nuestra vida. Hay un ejemplo sencillo de practicar esta técnica. Cuando comas una fruta,
Practícala si prestas atención al color, el olor, el sabor y la textura, en lugar de pensar en otra cosa mientras comen. ¿Cómo hacerlo? Dedica 5 o 10 minutos diarios a ejercicios de respiración o meditación para entrenar tu mente en el momento presente. Cuando te sientas disperso, respira profundamente y redirige tu atención. ¿Y por qué funciona? Porque esta técnica de conciencia fortalece la capacidad de elegir conscientemente en qué enfocarte en lugar de reaccionar impulsivamente a estímulos externos o internos. Por ejemplo, un ejemplo práctico. Antes de iniciar tu día, realiza 5 minutos de respiración consciente y visualiza tus 3 prioridades principales para ese día. Te pregunto, ¿qué hacía nuestro Señor Jesucristo antes de comenzar su día? ¿No se retiraba a un lugar tranquilo y dedicaba tiempo a estar en silencio, a conectarse con su Padre, a recibir de Dios los consejos, la sabiduría para poder emprender ese día? Como lo acabo de leer en Lamentaciones, bueno es esperar en silencio la salvación, la información, la sabiduría que viene de Jehová. Si tú haces esto, de dedicarle tiempo a aprender a enfocar tu mente en un concepto, en un tema fundamental y primordial, tu vida va a cambiar. O la segunda ley, una de las leyes más importantes del universo, es el amor. El motor de nuestra fe es el amor. El amor también es pasión. Es una fuerza irresistible que nadie puede detener. El amor de Dios es la esencia de nuestra relación con Él. Nos impulsa a amar a los demás y a vivir con gratitud. Aprendamos de los animales. Este tema es fundamental. El amor es el elemento generador de energía más grande, poderoso e ilimitado de todo el universo. Porque Dios es amor. Miren, voy a citar 2 ejemplos y nosotros lo podemos llevar a cualquier área. 2 ingenieros con los mismos estudios y las mismas capacidades intelectuales construyen un puente. Uno lo hace solo con las habilidades técnicas, el otro lo hace con amor. ¿Cuál crees que va a ser mejor? La respuesta es obvia, ¿no es cierto? Porque tú lo has vivido, tú lo vives a diario, ya sea porque lo das o porque lo vivís, porque lo recibís. Romanos, por favor, capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo su Hijo murió por nosotros. Entonces, al tomar conciencia nosotros de este amor de Dios, nuestro corazón se contriñe. Nosotros, al ver esta actitud, este amor inconmensurable de Dios, nosotros nos despierta amor hacia Dios. Sentimos amor porque Él nos amó sin merecerlo nosotros, pero Él entregó su Hijo. Primera de Juan, por favor, capítulo 4, versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan, por favor, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Que es lo que yo te acabo de citar. Cuando vos ves el amor de Dios derramado de esa manera tan generosa, y lo único que sentís vos es gratitud y deseo de amarlo a Él también, a manera de agradecimiento. Efesios, por favor, capítulo 2 y comenzando en el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El amor de Dios nos transforma y nos da identidad como hijos suyos. Este amor no solo es un sentimiento, sino una acción que debemos reflejar hacia otros. Vivamos en total gratitud y amor, porque aplicando esta ley universal, las puertas del cielo se abren. Por último, chicos, la última ley, que es la perseverancia, la clave para superar las pruebas.
La vida cristiana, el andar cristiano, no está exento de dificultades porque vivimos en este mundo donde reina el adversario de Dios. Pero la perseverancia nos permite mantenernos firmes en nuestro creer en la palabra de Dios y avanzar hacia nuestras metas en Cristo. Miren, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, aplicando estas leyes universales, añadí a vuestra fe, a nuestra capacidad de creer, virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. La palabra piedad significa nuestra real, verdadera, estrecha relación espiritual con Dios, con el Creador. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto llévalo a cualquier área de tu vida, y si vos te capacitas, si vos te esforzás, si vos sos perseverante, si vos tenés la capacidad de enfocarte y vas transformando en la persona que tú quieres ser, con dominio propio, con paciencia, con afecto fraternal, con amor, ¿qué va a ocurrir? El éxito se va a abrir ante tus ojos. No importa lo que quieras lograr. No existen imposibles ni límites para los hijos de Dios. Y comenzando en el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el don de Espíritu Santo que nos fue dado. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dicho de otra manera, tu perseverancia, tu pararte firme, va a producir ¿qué? Bendiciones. ¿Por qué? Porque estás aplicando la tercera ley, que es la tercera ley, que es la ley de la perseverancia. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo, ¿qué va a ocurrir? Segaremos. Nos convertiremos en aquello que queremos ser, obtendremos lo que anhelamos. ¿Por qué? Porque estamos aplicando leyes espirituales que funcionan en automático. Acá Dios nos enseña a través de la vida espiritual, pero todos estos conceptos y estas leyes funcionan en automático en nuestra vida terrenal. Lo que yo te decía, si yo uno 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿qué voy a obtener? ¿Papas? No. ¿Por qué? Voy a obtener agua. ¿Por qué? Porque es una ley. Entonces, ajusta, enfócate, vive con pasión y amor aquello que anhelas y fundamentalmente aplica perseverancia y todos tus deseos serán concedidos. La perseverancia requiere confiar en las promesas de Dios y en sus leyes que son inmutables. Por esas maravillosas leyes que Dios creó y nos regaló, lo imposible solo lleva un poco más de tiempo. Las pruebas nos moldean y nos acercan más a Él. No desmayemos, porque la recompensa eterna es segura. Esfuérzate en enfocarte, vive el amor de Dios y persevera en la carrera que Él te ha puesto. Cristo nos dejó el ejemplo de cómo vivir enfocados, llenos de amor y perseverando en la fe. Pongamos nuestra confianza en Él y actuemos con dedicación para reflejar estos principios en nuestra vida diaria. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, para terminar esta pequeña enseñanza. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hoy simplemente toma un momento para reflexionar sobre estas áreas en tu vida. ¿Dónde necesitas ajustar tu enfoque?
¿Cómo estás manifestando el amor de Dios a otros y a aquellas cosas que te interesan y que son importantes para tu vida? ¿Estás perseverando a pesar de que los resultados no se dan? No esperes más. Ora, comprométete y vive conforme a su palabra. Para mí es un privilegio transmitirte todas estas enseñanzas que yo he aprendido por medio de la palabra y por medio de otros libros que en definitiva son inspirados por Dios, porque han sido producidos por personas que han querido conectarse con la fuente universal que es Dios. Yo deseo de todo corazón que esta enseñanza sea útil para tu vida hoy, porque tú la necesitas hoy, porque cuando venga Cristo, que es lo perfecto, ya no vamos a necesitar aplicar todas estas fórmulas. Las fórmulas fueron diseñadas para el uso práctico de nuestra vida hoy. Enfócate, vive con pasión y amor aquello que anhelas y sé perseverante y vas a lograr todo aquello que tú anhelas, porque Dios está detrás tuyo por medio de aplicar, te está bendiciendo porque tú estás aplicando sus leyes espirituales, inmutables y que nadie puede saltar. Deseo de todo corazón, Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.